¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Creativo Podcast. Me da mucho gusto que estés acompañándonos una semana más aquí en este programa y pues que te des el tiempo para poder sintonizar, escuchar en diferido o en tiempo real pues este pequeño espacio y comunidad de conocimiento creativo. El día de hoy traemos un tema muy importante, muy especial, que tiene que ver con cuánto vale mi creatividad. Ya hemos venido platicando en esta serie de episodios cómo poder definir ese talento que tenemos, cómo empezar a involucrarnos y cómo darle valor para que ese talento pues, pueda ser redituable para ti o que lo puedas usar en tu vida práctica y tengas un beneficio. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de las dificultades que hay, ¿no? Como estudiantes o como profesionistas a la hora de ponerle precio o valor económico a nuestro talento. Y una de las principales dificultades o las dificultades más comunes es que cuando salimos de la escuela pues realmente no hay nadie que nos enseñe, ¿no? Cuánto es lo que vale ese talento o el costo que le debemos de dar. Y ahí empieza pues sí, un caminar en descubrir poco a poco cómo es la manera de costear, cómo es la manera de los gastos que vamos a tener, ese tipo de cosas. Pero sobre todo hay algo muy cultural, es una cuestión que tenemos marcada y es muy cultural y que tiene que ver el tema de que romantizamos la pobreza. Entonces para nosotros a veces es muy complicado ponerle un valor a algo cuando sentimos que estamos abusando de la otra persona o cuando estamos acostumbrados a tener pensamientos que van dedicados hacia menospreciar nuestro talento o el tema de que el dinero es malo, ¿no? O sea, cuando nosotros culturalmente dotamos de esa parte a las situaciones, a los talentos, a nuestro trabajo, entonces nos cuesta mucho poderle poner un valor real a lo que hacemos, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer pues es quitar la culpa, quitar esa romantización de la pobreza y empezar a darle un sustento económico real de cuánto es lo que invertimos, cuánto es lo que gastamos, cuánto es lo que necesitamos para poder definir entonces cuánto es lo que vale mi talento. Otra de las circunstancias es que la sociedad desvaloriza el trabajo creativo. Y esto tiene que ver, pues, porque es una cultura también marcada de que el trabajo artístico, el trabajo creativo, es algo intangible y entonces por ser intangible no merece un valor o no merece una aportación real, porque es algo ilusorio. Entonces la gente con este tipo de pensamientos pues hace que poco a poco nosotros como creativos vayamos teniendo un poco más de dificultad a la hora de poder brindar un servicio, un producto o de dotar algún talento para poderle poner un precio o un valor. El costeo es una de las partes más importantes de un servicio, un producto o un talento o inclusive de un emprendimiento. Porque en el costeo te vas a dar cuenta qué es lo que necesitas y cuánto es lo que vale eso que necesitas para poderlo desarrollar, ¿no? Incluidos todo tipo de costos. Hay muchas maneras de hacer costeos, cada persona tiene su manera particular, no hay una regla en sí de cómo hacer un costeo y dependiendo del proyecto también, pues es el tipo de presupuesto de costeo que se hace, ¿no? Pero para el tema de los creativos, por ejemplo, yo aquí les voy a compartir un poquito algunos parámetros que pudieran utilizar para poder empezar a hacer un costeo real de tu talento y de cómo ese costeo afecta a la hora de ponerle precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú haces un producto, cuando tú llevas un talento, hay muchas cosas que debes de tomar en cuenta y a veces eso es muy complicado porque la sociedad no las ve o cree que no tienen valor o cree que no deberíamos de ponerle inclusive ese valor. Mas, sin embargo, a lo largo de los años y de la experiencia, yo me he dado cuenta que si no ponemos en el costeo de todos los detalles de lo que nos ha costado conseguir este talento o pulirlo, pues entonces al final vamos a terminar pagando esos costos nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Puedes poner lo que son tus gastos fijos,
que esto sería, por un ejemplo, pues son la renta, el internet, la luz, el agua, la telefonía, los programas que utilizas, todos los gastos que sean, que vayas a utilizar, todos los insumos que vayas a necesitar para poder llevar a cabo tu servicio, producto o talento, tienen que ir ahí anotados, todos, 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 todos. Y pues obviamente ponerle su valor equitativo para poder sacar la sumatoria. ¿Qué más vas a poner ahí? Vas a poner los costos de producción, vas a poner los costos de distribución, los costos de publicidad en caso de que se necesite. Hay que ponerle los costos personales o el desgaste, el tiempo y en su efecto los sueldos o salarios, ¿no? Y el costo del equipo que necesitas para desarrollar esa actividad. En el tema del costo de producción, pues básicamente es, pues eso, todo lo que necesitas para poder producir. En los gastos fijos son todos los insumos que vas a requerir, pero en el costo de producción es todas las herramientas o todos los procesos que necesitas para poder crear ese producto, ese servicio con el talento que tienes, ¿no? Vamos a suponer que eres un artista plástico y entonces te piden una pintura para, no sé, vamos a decir un mural. Entonces tú en los gastos fijos, pues obviamente tienes que comunicarte, tienes que poder tener servicios para poder generar las citas con los clientes. Todos esos son gastos fijos, ¿no? El teléfono, el internet, la luz, etcétera. Pero aparte en tus costos de producción, pues vas a ocupar comprar pinturas, brochas, conseguir los permisos para poder que te presten la barda. Vas a necesitar también moverte, trasladarte. Entonces todos esos serían los costos de producción. Eso que te va a permitir pues que desarrolles o ejecutes tu talento en el lugar donde lo tengas que hacer. Algunos de los costos o gastos de distribución que conocemos ya en la actualidad están relacionados más con las redes sociales, ¿no? La pauta y ese tipo de recursos pues que hay que empezar a aprovechar. También hay que contemplarlos pues en el costo, porque si no, al final de cuentas no nos vamos a dar a conocer. Entonces hay que invertir también un poquito en esa parte. Costos de publicidad pues están las tarjetas de presentación, las lonas, todo ese tipo de recursos o impresiones que vamos a utilizar para poder darnos a conocer, pues también deben de ir ahí en esa parte. Pero sobre todo lo más importante es que realmente podamos ponerle un valor a nuestro talento debido al tiempo que nos ha tomado aprenderlo. O sea, tan solo saquen cuentas cuánto tiempo invirtieron a lo largo de su vida en poder aprender y en poder saber hacer las cosas que saben. Cuánto equipo, cuánto sacrificio, cuánta frustración, cuánto desgaste personal le han puesto a ese talento y a esa habilidad, que eso es al final de cuentas lo que le da ese costo y ese valor. Hay personas que muchas veces pues nos dicen, o más bien creen que no deberíamos de anexarle ese valor a nuestro servicio, producto o sobre todo a nuestro talento. Más sin embargo, pues esa es la parte más importante del por qué vale nuestro talento, porque ha sido una etapa de prueba y error, de constante perfeccionamiento, de constante evolución, en la cual pues hemos llegado a un punto de un dominio de una técnica o de un talento más pues más adecuado, ¿no? Y eso nos ha llevado pues cierto tiempo, nos ha llevado cierta práctica, nos ha llevado cierta inversión. Por eso es que muchas veces pues nuestro talento vale. O sea, la sociedad y el nivel socioeconómico de cada persona a la que nos acercamos influye mucho, porque también eso cambia el valor. Y estamos hablando de que una persona de un nivel socioeconómico A o B pues tiende a percibir un valor de una manera, y igual los demás niveles socioeconómicos tienden a percibir el valor de otra manera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces nuestro talento, como ya lo platicábamos en el podcast pasado de Tamashii no Hyume, muchas veces nuestro talento está en un entorno al que no pertenece. Y no con esto quiero decir que siempre debamos de tener un talento que esté enfocado hacia los niveles socioeconómicos A y B, no. Con esto quiero decir que muchas veces
Tenemos que buscar la manera de que nuestro talento esté en el mercado adecuado dependiendo de nuestro objetivo o dependiendo de nuestras metas personales. Porque si tu meta personal es tener más ventas en cuestión de productos, o sea, tener más, pues entonces tendrás que buscar un cierto nivel socioeconómico. Si tu propuesta o tu talento está enfocado hacia un rubro donde tiene que ver un poco como más la calidad o más el estilo premium, pues entonces tu valor o tu costo deberá ser enfocado hacia otro nivel socioeconómico. Con esto también quiero decir pues que el costo de tu talento no es igual. O sea, no puede ser el mismo costo para todas las personas. Tienes que saber dónde aplicarlo o con qué tipo de persona te vas a quedar. Pero si quieres estar en los dos lados, pues entonces tienes que aprender a jugar con esta parte, ¿no? Entonces, pues ese es el tema del día de hoy. Espero te haya servido. Espero que puedas con esta parte empezar a iniciar a darle un valor real a tu talento y que además lo puedas aprovechar pues para en el mundo laboral o en el mundo creativo, pues puedas empezar a animarte a generar ingresos con ese valor. Y por ejemplo aquí me gustaría mencionar algunos casos de los cómo fue también yo que poco a poco me fui dando una idea de cómo era esta parte, ¿no? Hace tiempo tuve un cliente, no voy a decir el nombre por el respeto, aunque se merecería la quemada, ¿no? En la sección de siempre cliente, nunca incliente. Pero esta persona nos contrató a mí y a un amigo para poder desarrollarle un video de estos de charla tipo TED, ¿no? Entonces, pues nos pidió todo un formato así muy bien estructurado, un guión, nos pidió que le hiciéramos el video, que empataran los tiempos, o sea, un trabajo profesional ya bien articulado. Y yo en ese tiempo pues nunca había tenido un trabajo profesional de esa magnitud, fue mi primer trabajo. Entonces, pues me esmeré mucho, yo y mi compañero nos esmeramos mucho en poder sacar ese video, en poder dejarlo presentable, en dejarlo adecuado, porque además era un video que se iba a mostrar a nivel internacional en una conferencia, donde iban a ir muchos alcaldes de toda Latinoamérica y toda esta parte, ¿no? Entonces pues estábamos muy emocionados porque ese proyecto se supondría que era la antesala de otros proyectos más importantes. Y bueno, pues a la hora cuando llegamos al punto álgido de esta colaboración, que fue el tema del cobro, pues entonces tuvimos una serie de problemas porque no sabíamos cobrar yo y mi compañero, ¿no? Nunca habíamos tenido un trabajo de este tipo y pues no sabíamos cómo hacerle. Al final, algo que me sirvió a mí fue esta parte. Yo le di un valor, dependiendo de mi trabajo, dependiendo de mi conocimiento, le di un valor en el cual yo no me sintiera tan mal por cobrar una cantidad grande, ¿no? Y aquí es donde caemos con la parte de la romantización de la pobreza. Porque hoy me doy cuenta que ese trabajo todavía valía muchísimo, el doble, o sea, muchísimo más, pues incluso el doble o el triple de lo que yo lo di en ese momento. O sea, malbaraté mi trabajo en ese momento. Simplemente y sencillamente pues porque yo creí que le estaba cobrando de más o porque lo estaba estafando. Era este miedo al dinero, ¿no? Esta parte de decir, uy, el dinero es malo. Entonces yo lo que quería hacer era pues bajar el costo lo más que pudiera para que la persona pudiera estar satisfecha y pues también yo llevarme una ganancia adecuada, pero para mí se me hacía exagerado el cobro que yo le estaba haciendo. Yo les voy a decir, yo en aquel tiempo le cobré 18,000 pesos por el video. Hoy en día me doy cuenta que esos trabajos valen más que lo que cobramos. Pero bueno, ¿cuál fue la sorpresa de este asunto? Que al final de cuentas tampoco se nos pagó ese trabajo, ¿no? Y esto pues ya también fue por el tema de que no hicimos un contrato, no hicimos algo legal. Y ese es otro consejo que les doy. Siempre que vayan a hacer un trabajo profesional o que vayan a utilizar su talento, hagan contratos, hagan un papel, lo que sea. No tiene que ser algo tan formal. Simple y sencillamente hagan en papel un formato básico en el cual puedan acordar pues cuál es el servicio que vas a brindar, cuál va a ser el costo y cuáles son los beneficios que el cliente va a tener. Sí, naturalmente se pueden poner
algunas penalizaciones para ambos en caso de que no se cumpla el contrato. Pero eso pues ya es otro tema y eso luego lo vamos a ver. Entonces pues les digo, me pasó esto y fue mi primer acercamiento con este tipo de trabajos. Y a raíz de ahí empecé a tener más y más y más. Y poco a poco me fui dando cuenta pues de cómo realmente es que debíamos de cobrar. Hasta que un día pues empecé a darle al tema del costeo. Y así tuve que ser literalmente pues frío en el tema del costeo. Porque ya me había pasado pues con otras empresas y con otros trabajos. Que al final yo terminaba asumiendo esos costos que yo no ponía. Y la verdad pues tampoco a veces es justo para uno, porque uno ya está haciendo el esfuerzo de entregar un trabajo profesional, metiéndote a toda esta dinámica de trabajo, metiéndote a todo este estrés, porque la verdad también es una parte de estrés, los costos de distribución, la publicidad, el desgaste emocional, mental, el tiempo, o sea, todo eso, ¿no? Lo fuimos metiendo y al final pues ¿qué nos dio como resultado? El saber cuánto es lo que vale mi trabajo. Entonces, de esta manera es como puedes a empezar a ponerle un valor. Y lo mismo aplica para los que ya están trabajando en empresas o los que están trabajando por su cuenta. Hay gente que sigue en un trabajo solamente por tener obviamente un sustento. Pero nunca se han preguntado cuánto es lo que realmente su trabajo vale, ¿no? Y muchas veces siguen en esos trabajos aguantando jefes, aguantando ambientes laborales, aguantando situaciones que no valen el costo de lo que su talento vale. Y ahí hay que ser fríos, pues, ¿no? Por eso dicen que los números son fríos. Entonces, cuando uno empieza a echar números, uno se da cuenta, pues, que la realidad en la que a veces uno está no es favorable o no es la que uno quisiera. Y en base a eso, pues, uno tiene que tomar decisiones, naturalmente, ¿no? Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes una semana más. Una disculpa porque no pudo salir el podcast el día de ayer. Tuvimos ahí algunos problemillas, unos contratiempos. Esto de querer emprender nuevos proyectos y nuevos negocios, perdón, pues siempre nos genera un poquito de resistencias y un poquito de opciones diferentes a las que queremos lograr. Y entonces pues es todo un mar de cosas, ¿no? Y pues me dio mucho gusto que estén con nosotros. Espero este podcast les haya gustado y pues me despido de ustedes con un fraternal saludo. Que les vaya muy bien el fin de semana. Pásenla bonito, diviértanse, consuman arte, consuman música, consuman filosofía, ciencia, tecnología, arquitectura, todo lo que conlleva el mundo creativo, para que sigan innovando y para que sigan creando nuevas formas de manifestar estos talentos. No me queda más que decir: crea, transforma y trasciende. Tomando foto. ¿Sí se podía? No sabía. Sí, se puede tomar, pero se oye el chuch cuando en el video cuando tomo la foto. Porque cuando te dije ya es que se había cortado.